¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional. Les doy las gracias a todos los más de 100,000 suscriptores de este canal y también a quienes se siguen sumando a nuestra cuenta en la plataforma Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Ese apoyo que con el costo mensual de un café que ustedes nos brindan al mes nos ayuda a seguir sosteniendo las actividades que este equipo realiza para llevar de ustedes todos estos contenidos aquí en nuestro canal. Gracias a todos y seguimos. He querido el día de hoy conversar sobre un tema que quizá lo hemos tenido de forma repetida, pero que al mismo tiempo sigue generando debate, sobre todo porque, como hemos sabido desde siempre, desde que se empezó a analizar lo que es la guerra y lo que es la información y lo que es ahora las tecnologías de la información y la guerra, donde el campo de batalla quizás ya ni siquiera son las ideas, sino simple y sencillamente lo que creemos. Y las guerras se terminan ganando y peleando en las redes sociales. La batalla parece ser por la verdad, por eso que ahora llaman la posverdad, y por supuesto el principal instrumento es la propaganda. En este momento, luego de las acciones bélicas de Rusia contra Ucrania, desde el mismo momento en que se desatan, el debate está en cómo llamarlo. Y ya allí empieza la propaganda. Rusia dice que está librando una guerra para desnazificar Ucrania. Y el resto del mundo lo ve como lo que parece ser una invasión. Sin embargo, Rusia sigue diciendo las cosas que dice y muchísima gente sigue al menos dudando. Porque como en esta vorágine que es la propaganda y la información y la contrainformación, lo que surge es la duda, hay gente que decide simplemente no creer. Entonces no le creo a lo que dice Ucrania, no le creo a lo que dice Rusia, pero el asunto es que la guerra sigue y las hostilidades son cada vez más crueles. Está con nosotros alguien que conoce bien el tema y que además de eso se dedica al oficio de historiador, cosa que ya nos complace bastante, que es el señor Joel Schwartz, quien es historiador y entre otras actividades se encuentra en el Instituto Yad Vashem. Señor Schwartz, bienvenido. Gracias por atenderme. Gracias a ti, Daniel, y a toda la audiencia por compartir estos minutos con nosotros. Quisiera aprovechar el tiempo y, en principio, pedirle que le explique al público algo que cuando estuve en Israel me lo enseñaron y creo que es algo sumamente importante, que es el concepto hebreo del hashbará. ¿Qué significa ser hashbará? ¿Qué significa el hashbará? Hashbará es un concepto que significa, la traducción exacta sería algo así como esclarecimiento, y que en realidad en los últimos años se utiliza más como una forma de, por llamarlo de alguna manera, diplomacia pública, y que tiene que ver con el hecho de tratar de difundir una información lo más valedera y lo más completa posible. Cuando digo completa no quiero decir que la verdad tiene una sola voz y una sola cara, sino que la verdad suele ser más compleja que lo que nos muestran los medios de comunicación o lo que nos muestran las agencias noticiosas, que normalmente están, como todos sabemos, siempre orientadas hacia un lado o hacia otro, sino tratar de mostrar la complejidad. En el caso del Estado de Israel o en el caso de muchos movimientos políticos en el mundo, esa complejidad suele ser dejada de lado
y se suele ver las cosas en una forma un poco maniquea en términos de blanco y negro, de buenos y malos, del muchachito contra los bandidos, y de lo que se trata justamente es de mostrar que la realidad es un poco más compleja y que no necesariamente las acciones malas, negativas, inmorales de un lado justifican o vienen a autorizar acciones malas, negativas, inmorales, criminales del otro lado, sino que las cosas necesariamente son un poco más complejas. Se trata de dar una mirada más compleja, de complejizar la realidad política, la realidad social, la realidad internacional. Es una forma de combatir la propaganda, ¿no? Cuando la propaganda sobre todo busca engañar sobre, por ejemplo, sobre las amenazas a la seguridad de Israel. Normalmente se habla de ataques violentos o se habla de terrorismo. Y la forma en que se define un ataque violento o la forma en que se define terrorismo puede terminar siendo una cuestión donde quede por ejemplo, como la reciente oleada de atentados y de acciones terroristas que hemos visto en Israel con víctimas mortales. Normalmente se ve de una manera en los medios. Sin embargo, cuando algún terrorista palestino es asesinado en alguna acción donde se están repeliendo sus actividades, normalmente tiene un despliegue mayor en los medios y se magnifica el asunto en los mismos medios en los cuales se minimizan los actos terroristas. Este tipo de cosas, ¿cómo se combaten al final? Porque pareciera que no tiene fin, pareciera que a veces los medios están del lado de los malos. Bueno, al final, Daniel, yo diría que el combate, por llamarlo de alguna manera, por adoptar la expresión tuya, al final el combate es un combate político, no es un combate mediático, es verdad. Es decir, de lo que se trata al final de cuentas es de cambiar las condiciones históricas para que no haya atentados terroristas. En el medio, hasta que lleguemos a este proceso, hay un tema que tiene que ver con una utilización del idioma, con una utilización de los conceptos que, por supuesto, como tú bien lo describías, elige qué cosas magnificar y qué cosas minimizar. Y justamente de lo que se trata es de mostrar la complejidad del asunto. Yo creo que hoy en día, en esta época de fake news, de noticias inventadas y de recuperación de conspiraciones y mitos en la que nosotros vivimos, esto es doblemente importante. Por supuesto que en esta tarea de contrapropaganda, igual que en la propaganda, hay de todo, desde las cosas que se hacen con calidad y con una intención constructiva, y hasta las cosas que no tienen una intención constructiva, sino simplemente generar más propaganda y aumentar los conflictos. Entonces, como todo, hay que también separar la paja del trigo. Creo que parte de la idea de complejizar pasa justamente por ahí también. Así es. Entrando en el tema de Rusia, en el tema Ucrania y en el tema de la guerra. En la revisión de todo lo que ha ocurrido en más de un mes de hostilidades, ¿cuál cree usted que ha sido la mentira más grande o la falsedad más grande utilizada para justificar esa guerra? ¿Cuál es si pudiésemos decir, cuál ha sido la falsedad más grande que se ha utilizado en todo este tiempo, sea cual sea el bando que haya utilizado? ¿Cuál es la que más le ha llamado la atención? Podemos hablar de lo que más nos ha llamado la atención. ¿Cuál es la más grande? Hasta que es algo que lo van a determinar tal vez los historiadores del futuro, porque hay un montón de cosas sobre esta guerra que nosotros no las sabemos, ¿verdad? Me imagino que de los dos bandos hay un montón de elementos de juicio que todavía no los tenemos. Sin embargo, en base a lo que sí tenemos, podemos decir que en el origen de la guerra se encuentra un argumento que es
para decirlo bien y pronto, es una falacia, que es lo que se llama el argumento de la desnazificación, como en algún momento tú lo mencionaste hace unos minutos, es decir, la idea de que Rusia estaría invadiendo Ucrania para desnazificar Ucrania de su gobierno nazi y de una parte de su población que estaría apoyando a los nazis o que sería directamente nazi. Este es un argumento que lo colocó Putin en su primer discurso la noche de la invasión, hace 46, 47 días, y que nuevamente ha vuelto en diferentes versiones en los medios oficiales de Moscú y del gobierno ruso, inclusive en una reciente nota de RIA Novosti, que es uno de los periódicos independientes, justamente no independientes, no quedan periódicos independientes, uno de los, aparentemente en Rusia en este momento no queda periodismo independiente, pero uno de los medios allegados, afiliados al gobierno ruso, RIA Novosti, publicó en la semana pasada una nota que se llama ¿Qué tenemos que hacer con Ucrania?, en la cual desarrolla de una forma bastante compleja toda la teoría de por qué lo que Rusia está haciendo en Ucrania es una desnazificación. Explica que no es solo el gobierno, sino cualquier parte de la población que haya apoyado el gobierno y obviamente que haya empuñado las armas para resistir la invasión rusa se debe considerar nazis y como tales deben ser tratados. Hace un par de días, en una nota que salió en varios medios de Estados Unidos, el historiador de la región de Europa Oriental, Timothy Snyder, escribía que esta nota que salió la semana pasada en el RIA Novosti, él lo llama una receta para la limpieza étnica. Es decir, de alguna manera el argumento de la desnazificación estaría sirviéndole al gobierno ruso como una herramienta, como un instrumento para producir una limpieza étnica de todos aquellos sectores o grupos dentro de la sociedad ucraniana que podrían en un futuro o están en este momento resistiendo la invasión. De alguna manera limpiar Ucrania de aquellos sectores que son contrarios al proyecto que yo me atrevo a llamar el proyecto imperial, el proyecto neozarista de Putin. Me es importante hacer una aclaración, Daniel, si tú me disculpas. Yo no estoy diciendo con esto que no haya nazis, e incluso, no sé si hay que llamarlos nazis, grupos que reivindican el vínculo del nacionalismo ucraniano con el nazismo en Ucrania. Los hay. Los hay allegados al gobierno, los hay en el ejército, los hay en otros sectores de la sociedad, sin duda que existen, sin duda que son un problema de la sociedad ucraniana y de Europa si quiere que Ucrania sea parte de ella. Sobre esto no hay ninguna duda y si tú quieres podemos ampliar sobre eso, pero ellos no son ni la mayoría de la sociedad ucraniana ni la razón principal por la cual Rusia emprendió esta invasión. De eso no hay ninguna duda. De hecho, ese argumento es el argumento, digamos, el argumento básico que utiliza los aparatos de propaganda rusa para justificarse. De hecho, recientemente, hoy, se han difundido unas declaraciones de Putin, donde en presencia del presidente, el dictador bielorruso Lukashenko, ha dicho que sí, que ellos van a ganar esa guerra y que en realidad era inevitable, que ellos no tenían más, o sea, que no había más forma, que ellos tenían que hacer esa guerra, que ellos no la buscaron, que ellos tenían que hacer. Esto, por supuesto, es muy repetido en este tipo de regímenes cuando atacan a la población. Pero usted ha dicho, en efecto, que no hay o sea, que en efecto existen gente que se reivindica nazi o neonazi en distintas esferas, pero que no son la mayoría. Pero hay un elemento en particular que es utilizado de forma bastante frecuente, que es el batallón Azov. Y basado en ese batallón Azov, entonces se justifica que, bueno, que no, el ejército ucraniano es nazi y esa gente es nazi y hay que acabar con esa gente porque son nazis. ¿Qué es el batallón Azov y qué podría decirnos usted sobre él?
Una cosita previa para entender un poco lo que es el batallón Azov. Mira, todo lo que es lo que vamos a llamar el mundo postsoviético, para llamarlo de alguna manera, porque incluye mucho más que solamente Ucrania. Después de la caída de la Unión Soviética, hubo en casi todas las sociedades, incluyendo la propia sociedad rusa, hubo básicamente un proceso de polarización, que también es una polarización económica. En el caso de Rusia se vio muchísimo, pero que se dio en los otros países también. Se dio en Ucrania, y se dio en Bielorrusia, y se dio en Polonia, y sobre todo un proceso de polarización de punto de vista político. Por un lado, aquellos sectores o grupos que son más europeístas, que tienen la mirada puesta en Europa y en cierto grado de integración con los países europeos, y por otro lado los sectores ultraconservadores y ultranacionalistas. Estos sectores ultraconservadores y ultranacionalistas, en el caso de países como Ucrania, tienen dos características. El primero es algo que tiene que ver con la memoria histórica, y es de alguna manera un odio histórico, atávico podemos llamarlo, a lo que fue la Unión Soviética, a lo que fue de alguna manera la presencia rusa en todos esos países. En el caso de Ucrania, agravado por los crímenes que el estalinismo cometió durante los años 30 y a posteriori de la Segunda Guerra Mundial en lo que hoy en día es Ucrania, los millones de muertos de hambre, los miles o cientos de miles de fusilados y asesinados por el estalinismo en todas estas regiones, el combate al idioma ucraniano y a la cultura ucraniana como una cultura autóctona propia oficial. Por un lado tenemos entonces los grupos que son proeuropeos, y por otro lado los grupos que son ultranacionalistas y que se forjaron en ese rechazo a la vieja Unión Soviética y en el actual rechazo a lo que es la Rusia como un estado, podemos llamarlo como un estado imperial o imperialista en el contexto de Europa Oriental. Con respecto al primer punto, esos grupos son grupos que reivindican básicamente al nacionalismo ucraniano durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, el nacionalismo ucraniano buscó separarse de la Unión Soviética a través de una colaboración con la Alemania nazi. Y hubo grupos ucranianos, grupos inclusive militares como la OUN, la organización militar ucraniana, y otros grupos que se incorporaron a las filas o directamente a las filas de lo que eran las organizaciones extranjeras de las SS, o que, manteniendo su independencia, participaron al lado de la invasión alemana o en conjunto con la invasión alemana. Esos grupos que eran ultranacionalistas cometieron crímenes terribles durante la Segunda Guerra Mundial, pogroms contra la población, contra la minoría polaca, pogroms contra la población judía, como por ejemplo en la ciudad de Lvov en el año 41, donde decenas de miles de judíos de la región murieron a manos de sus vecinos ucranianos, y en un montón de pequeñas poblaciones menos conocidas se dieron fenómenos como estos. Esos grupos y esas acciones son reivindicados por el nacionalismo ucraniano, especialmente en la última década, especialmente a partir de la guerra contra Rusia en el año 2014. El batallón Azov, ahora sí llego a lo que tú mencionabas, es un grupo paramilitar que se formó hace más de una década y que cobró notoriedad básicamente en la guerra del 2014 como un grupo paramilitar que actuaba en contra de la población rusa o ruso parlante en las regiones del este ucraniano, las regiones que hoy en día Rusia reivindica su independencia del Estado ucraniano. En esas regiones realmente existe una minoría rusa, o que se autodenomina rusa y que no quiere o que preferiría desvincularse del Estado ucraniano. Este batallón ha actuado en contra, ha realizado actos terroristas, ha participado de
operaciones militares del ejército ucraniano contra esa población de forma oficial o extraoficial. Y es verdad, y en este sentido uno tiene que tener la capacidad otra vez de complejizar, que es lo que decíamos al principio, es verdad que el Estado ucraniano ha sido connivente con estos grupos, grupos que utilizan símbolos nazis, grupos que reivindican héroes que son en realidad colaboracionistas del nazismo en Ucrania, grupos que han realizado acciones que lindan con el terror o que directamente son acciones terroristas desde 2014 en adelante. El batallón Azov ha sido incorporado como una fuerza auxiliar al ejército ucraniano. Algunos de los políticos que lo protegen han estado en cargos importantes en los sucesivos gobiernos ucranianos, inclusive hasta hace muy poco en el gobierno del propio presidente Zelensky, el actual gobierno ucraniano. Y eso es una crítica que es muy importante hacérsela al gobierno ucraniano y mostrársela al gobierno ucraniano. Este batallón Azov es efectivamente una fuerza pro-nazi o reivindicadora del nazismo dentro del establishment ucraniano. Ahora, si tú me preguntas a mí si esta guerra lo va a debilitar, yo creo que en la medida en que siga existiendo un Estado ucraniano independiente después de esta guerra y que ese Estado tenga algún grado de autonomía con relación al imperio gestación, al imperio ruso, yo creo que justamente ese nacionalismo ucraniano se va a fortalecer. O sea, el objetivo de alguna manera de, entre comillas, desnazificar ni es un objetivo verdadero ni tiene ninguna posibilidad de cumplirse, a menos que implique aplastar totalmente cualquier atisbo de independencia o autonomía ucraniana, cosa que me parece que es parte del plan. O sea, que podría decirse que en realidad la existencia de un grupo radical como lo es el batallón Azov, que es además un grupo paramilitar que reivindica un pasado de colaboración con los nazis, al final no terminan remando o arrimando la brasa a la sardina de los intereses rusos, porque es Rusia la que identifica al batallón Azov como la gran amenaza, generaliza a todo el ejército ucraniano como si ese batallón fuese todo el ejército, las acciones de ese grupo permitidas, permisadas, y todos sabemos cómo actúan los grupos paramilitares. Es imposible que un grupo paramilitar actúe dentro de un estado de forma impune sin que el propio estado de alguna manera no colabore a que ese batallón exista. Pero la existencia de este batallón, si nos ponemos a reflexionar sobre el asunto, le conviene muchísimo la existencia de ese batallón a Rusia, porque por lo menos gracias a la existencia ha logrado construir una verdad endeble, pero que le sirve a sus fines para justificar sus acciones contra Ucrania. Sí, yo coincido contigo. Si uno lo mira desde una perspectiva un poco más macro, la presencia de estos grupos de ultraderecha dentro de las Fuerzas Armadas, son los círculos cercanos a las Fuerzas Armadas del Estado ucraniano, evidentemente le han servido a la argumentación rusa. De todas maneras, me parece importante, Daniel, señalar dos cosas. Estoy de acuerdo contigo, pero quiero señalar dos cosas. La primera es que esa argumentación que en América Latina está contando con bastante eco, como tú lo decías al principio, yo creo que ha sido generada sobre todo más para el frente interno que para el frente externo. Es decir, yo no creo que en el resto del mundo, y no hablo solamente de Europa, donde esto me parece bastante claro, también en Israel, donde vivo yo, en los países árabes, en general en el resto del mundo, se esté tomando excesivamente en serio esta acción de propaganda. Creo que es más una propaganda que tiene que ver con el frente interno ruso. De alguna manera, al hablar de desnazificación, de combatir a los nazis en Ucrania, lo que está haciendo el Estado ruso, lo que está haciendo Putin, por personalizarlo en la figura de Putin, a pesar de que si algo sabemos en historia es que detrás de los líderes que dan la cara siempre hay sectores importantes que están de alguna manera avalando y respaldando estas políticas. Yo creo que básicamente al avalar, de alguna manera utilizar la retórica de la desnazificación, lo que se está haciendo es
emparentando, unificando la guerra en Ucrania, la operación especial, como ellos la llaman en Ucrania, con la memoria de la Segunda Guerra Mundial, de lo que fue la Gran Guerra Patria, como se la llama hasta el día de hoy en Rusia, que es la gran memoria histórica, de alguna manera el origen de la memoria histórica común a todos los rusos, hoy en día, porque tú sabes que sobre la memoria de la Unión Soviética y del periodo comunista hay divisiones. Están aquellos que lo reivindican como sus aspectos positivos y aquellos que lo reivindican o que rechazan todos sus aspectos. Sobre la época zarista podríamos decir lo mismo. Prácticamente no hay una época de la historia rusa que no sea objeto de controversias. Lo único que no es objeto de controversias es el indiscutible heroísmo del pueblo ruso durante la Segunda Guerra Mundial en lo que se llamó la Gran Guerra Patria. Entonces, de alguna manera, al hablar de desnazificación, lo que está haciendo el Estado y los aparatos de difusión del Estado es unificar aquel recuerdo, digamos, consensuado con esta guerra que tiene muchísimos motivos para no ser consensuada dentro de la sociedad rusa, especialmente a medida que avanza y los logros militares parecen diluirse, fumarse o por lo menos no ser tan rápidos como en un principio pareciera ser la estrategia del Kremlin. Creo que quizás en Hispanoamérica se comprende esto mucho más si lo comparamos con lo que hacen naturalmente los regímenes tiránicos en nuestra región, que es acudir a justificar las acciones del presente con las épicas independentistas, diciendo que se libra una nueva independencia, que se libra, qué sé yo, una nueva batalla, otra vez, etcétera. Y eso de alguna manera lo que hace es alimentar todo ese imaginario. Bueno, como todos los estados, sí. Como todos los estados, la historia es una herramienta, digamos, de consenso, de manufacturar consenso y generar, digamos, algún tipo de acuerdo con acciones que de otra manera tal vez serían un poco más difíciles de aceptar. Esto no es nuevo y esto incluye regímenes dictatoriales y democráticos por igual. La pregunta es, ¿qué es lo que vienen a justificar al final de cuentas? Que es donde están los peligros. Ahora, finalmente hay un elemento que, además de eso, ¿no? que es importante decirlo, todas estas teorías de la conspiración que antes, que siempre han existido, pero que últimamente por el tema de las redes sociales y el libre acceso a la información, bueno, cualquier persona desde su casa puede, bueno, convertirse en un propagador de grandes teorías a través del Twitter y eso convertirlo en un evento global, ¿no? Y se generan unas situaciones que terminan siendo algunas veces tragicómicas. Acaba de ser, por ejemplo, para poner un ejemplo, acaba de ser capturada en España una señora, una septuagenaria, una señora de avanzada edad, que se descubrió que se dedicaba por completo a difundir, a radicalizar a militantes islámicos y convencerlos para sumarse a las filas del Daesh, del Estado Islámico. Y se le descubre porque una joven valenciana estaba a punto de unirse a las filas del Daesh, fue capturada y se descubre que la persona que era su mentora era una señora de 70 y pico de años que metida, jubilada dentro de su casa y también convertida al Islam, se había encargado de envenenar la mente de varios jóvenes con todo esto desde las redes sociales. O sea que cualquier cosa puede pasar en este sentido, pero hay lo que llaman los españoles un bulo, o lo que últimamente ya de forma universal se habla de fake news, que es el tema de los laboratorios. De que en Ucrania había unos laboratorios de armas bacteriológicas y de fabricación de no sé qué y no sé cuántas cosas más. Y entonces cuando uno empieza a investigar eso, allí terminan metiendo a Barack Obama, ahí terminan metiendo a teorías de la creación de no sé qué cosa, de que se comen niños, etcétera. O sea, ahí mezclan toda cosa. Luego te dicen que no, que el objetivo de Rusia era destruir esos laboratorios porque allí se estaba creando toda una serie de cosas. Y eso se une con el otro discurso, que es
todo este gran discurso que hay y toda esta gran pelea de redes que hay de la defensa de Occidente, la defensa de los valores de Occidente y el combate a la imposición de un nuevo orden mundial progre, donde quieren implantar todos los valores y tal, y eso no lo podemos permitir y tal. Y entonces todo termina eso remando y diciendo, no, lo que está haciendo Rusia está bien porque Rusia es el último bastión de la defensa de nuestros valores. Entonces eso al final, por supuesto, es una gran centrífuga donde se dicen muchísimas mentiras, medias verdades y muy pocas verdades, pero terminan creando una serie de una infoxicación, como lo llaman ahora, unos elementos tóxicos de la información, pero que mucha gente se lo termina creyendo ante la duda sobre si lo que dicen en cuanto al heroísmo de Ucrania es cierto y si lo que dicen del heroísmo ruso es cierto. ¿Cómo combatir cosas como esa? Ese tema de los laboratorios y todo lo demás. Mira, yo creo que es una tarea extremadamente compleja porque cuanto más grande y más digamos así, bizarra es el tamaño de la fake news, para llamarla con este nombre que popularizó un gran difusor de fake news que hoy en día está viendo si vuelve a la Casa Blanca, porque las elecciones no las perdió, otro fake news. Cuidado, que eso es objeto de unas discusiones eternas. A mí me insultan mucho cuando digo cualquier cosa. Obviamente tengo que nombrar al personaje, estamos hablando de Donald Trump, pero todo viene por allí. O sea, independientemente de que yo, siendo venezolano, debo decirlo, si de algo estoy yo convencido es de que el fraude electoral existe, porque tengo 22 años viéndolo en mi país. Pero también sé, y lo sé muy bien, que así como existe el fraude electoral, existe la incapacidad del que es robado en unas elecciones para demostrarlo. Y el problema no está en solamente quien se roba las elecciones, sino quien, sabiendo que se la van a robar, no actúa. En tal sentido, más allá de todo eso, esa discusión y todo aquello, el tema está en que se metió el mundo y el gobierno de Donald Trump, y el propio Donald Trump fue uno de ellos, en una dinámica en la que a su alrededor, a su vera o en círculos que lo apoyaban, bueno, empezaron a surgir unos difusores de fake news, de conspiranoia, de cosas que uno al final uno dice, y de verdad esta gente se cree eso, llevando inclusive a un grupo de personas a invadir el Congreso de los Estados Unidos. Aquí en Alemania ocurrió también, lo intentaron, porque aquí hubo un evento en Alemania donde un grupo, una manifestación, intentó meterse a la sede del Parlamento porque se había corrido en sus redes, en Telegram y tal, una fake news según la cual Angela Merkel se encontraba en ese momento reunida con Donald Trump para decidir no sé qué y los no sé cuántos. Y la propia señora que dirigía la manifestación después de interrogar le dijo, señora, pero allí no había nadie. Bueno, sí, nos equivocamos, nos mintieron. Toda esa cosa al final puede ser graciosa, porque sin duda lo es, pero cuando llegamos a una guerra donde hay ya 4 millones de refugiados regados por Europa, donde hay quién sabe qué cantidad de muertos, nos damos cuenta de que las mentiras pueden matar o por lo menos justificar los asesinatos. O sea, que aquí no estamos hablando de un chiste que contó alguien y resulta ser que era mentira, sino que estamos hablando de una cosa organizada para justificar una matanza. Por eso te decía justamente, Daniel, que como decíamos antes, a mayor tamaño del fake news, de la falsedad, de la media verdad, de la teoría conspirativa, también más fácil le resulta a la gente creerlo, y sobre todo más fácil resulta en el contexto en el que nosotros vivimos hoy en día, de alguna manera imposible separar la verdad de la mentira de alguna manera. Porque esta misma conversación que estamos teniendo nosotros, no tengo ninguna duda que algunas de las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar, van a analizarla única y exclusivamente a la luz de la conspiración. Es decir, o tú, o yo, o nosotros dos somos parte consciente o inconsciente de alguna conspiración. Seguramente tú y yo recibimos cheques o del magnate Soros o de alguien,
Yo todavía no lo vi, espero que algún día descubrir en qué banco lo tengo, pero... Yo estoy esperando los cheques de la CIA y del Mossad, todavía no me llegan. Bárbaro. Mira, yo he recibido tanto de la CIA como de la KGB. Se ve que estaban en rublos de 1917 porque no me han servido mucho para nada. Pero lo que te quiero decir con esto es que en el momento en que se genera una concepción conspirativa, es muy difícil salir de ella. Yo siempre recuerdo hace muchos años el escritor italiano Umberto Eco escribió un libro muy interesante y muy complejo, se llama El péndulo de Foucault, en el cual es una novela en el cual hace todo tipo hace como una especie de collage de todo tipo de teorías conspirativas que han habido a lo largo de la historia, y una de las conclusiones que uno saca cuando va más o menos por la mitad del libro es que cuando uno entra dentro de la cabeza conspirativa, todo es conspirativo. Y cuando uno entra dentro de esa lógica, uno empieza a sospechar de todo, inclusive de todo lo que lo rodean y de toda la información que le afirman. Y a partir de ese momento prácticamente no queda nada en pie a tu alrededor, y por lo tanto uno puede vivir, y sí, puede vivir, por más que a los que nos cuesta entrar en esa lógica nos resulte difícil entenderlo, uno puede vivir 100% en un mundo que es un mundo de fantasía, en un mundo que está constantemente amenazado no por los poderes reales que existen y que realmente amenazan la vida y la libertad de muchos de nosotros, sino por todo tipo de conspiraciones malignas y de grupos de poder imaginarios y de toda esta cuestión de el nuevo orden mundial dirigido por pedófilos y todo tipo de conspiraciones que nunca están muy lejos del antisemitismo, nunca están muy lejos de viejas teorías conspirativas acerca de quién domina el mundo, pero siempre están muy lejos de entender cómo se dan los procesos políticos y por lo tanto terminan apoyando o apoyándose en algunas figuras nefastas. No es casual que todos los grupos más, digamos, radicales de la ultraderecha europea y de la ultraizquierda europea apoyen por igual, con matices, la invasión a Ucrania o la figura de Putin. No es casual que tú puedes encontrar los mismos discursos y las mismas justificaciones en los grupos más radicales de uno y otro lado. Por ahí en América Latina vamos a escuchar más a los grupos de la izquierda radical, pero si nos vamos a Europa vamos a encontrar justificaciones bastante parecidas de los dos lados. Y creo que no es casual, habla justamente de este proceso de que los extremos, los grupos radicales canalizan de alguna manera su frustración política hacia teorías conspirativas, y esas teorías conspirativas terminan generándole una visión caótica del mundo, una visión que le impide ver el mundo de otra manera que no sea como una guerra permanente entre los buenos y los malos, y todo lo que se trata en la vida de reconocer a los malos que están disfrazados para poder combatirlos. Por lo tanto, todos somos malos en potencia y todos estamos disfrazados en potencia, y a todos alguien nos está pagando en potencia, como nos reíamos hace 2 minutos. Menos que es lo que a mí me parece más extraño, que es el supremacismo moral del conspiranoico. Porque el conspiranoico presenta una conspiración como una verdad irrefutable e irrebatible, aunque no la pueda probar, porque pues no se puede probar porque ellos han borrado todas las huellas, pero sabemos que es verdad. Y cuando se cuestiona, cuando uno entra a cuestionar, de la misma manera que ellos están cuestionando una realidad, uno entra a cuestionarles, entonces se colocan en una posición de superioridad moral en la que todo aquel que no cree es un imbécil, todo aquel que no cree es un espía, es un agente de Soros, es un agente de no sé quién o no sé cuánto, sin que con esto yo quiera decir que estoy de acuerdo con Soros, sin que con esto yo quiera decir que estoy de acuerdo con Obama o que estoy de acuerdo con Thanos Mascuales, sino que al final el tema termina siendo poder discernir. Y a mí se me hace sumamente difícil
que me convenzan de A o de B, planteándome una cuestión como el Pizzagate. No, que todo esto tiene que ver con Obama y con una foto. Entonces, no, y en la foto tienen una niña escondida. Pero ¿dónde está? No la ves porque la tienen escondida. Está escondida, por supuesto. Entonces, por supuesto, caramba, qué gran problema. Pero al final, vuelvo a lo mismo y con esto culmino, no terminan estas teorías conspirativas sirviéndole más bien a el objeto que quieren desprestigiar. Porque cuando colocas y dices que Barack Obama es un tal por cual y que el tipo es diciendo un poco cosas que son mentiras, en vez de dedicarte a las cosas por las cuales los podrías criticar, que son verdad, pues prácticamente dejas al hombre en pie y termina sirviendo a sus objetivos. Más o menos lo mismo está pasando con Putin, porque al regar y repetir una y otra vez que por la existencia de un batallón paramilitar como el batallón Azov, toda Ucrania es nazi, pues lo que están haciendo, queriéndolo sin querer, es dándole la razón a Putin y a la vez poniéndose la soga al cuello. Porque si se acepta que por la presencia de determinados elementos que puedan ser amenazantes en un país, otro país tiene el derecho a invadirlo, bueno, aquí esto va a ser la ley de la selva en cualquier momento, ¿no? Sí, yo creo que justamente parte del problema justamente pasa por ahí, pero te vuelvo a repetir, como decíamos antes cuando hablábamos de la política, digamos, de la memoria histórica de Rusia, si lo llevamos a un extremo más amplio. Yo creo que estos sectores o estas teorías conspiranoicas no sirven para todo el mundo, ni buscan servir para todo el mundo, buscan llegar a un público muy determinado y de alguna manera capitalizarse en un público muy determinado que pueda ser en el futuro una fuerza, en principio electoral, y en una segunda etapa acaso una fuerza de choque y una fuerza de control para, digamos, producir, eso sí, un nuevo orden mundial y cambios radicales en el mundo a partir de no sé si lograr una mayoría, pero por lo menos lograr una fuerza electoral significativa y una fuerza de choque significativa. Yo creo que ellos no apuntan a todo el mundo. Yo creo que las teorías conspiranoicas que nosotros mencionábamos antes no te hablan a ti ni me hablan a mí, pero le hablan a ciertos sectores de la población que por diversísimas razones que ni sé si yo las puedo dilucidar aquí, pero que no tengo duda que es importante estudiarlas, están dispuestos a escucharlas, por frustraciones, por sensaciones de que el actual orden o el actual sistema no ha sido generosos con ellos, ha sido la suerte les ha sido esquiva, porque como lo vimos en la historia, frente a un revés de la sociedad, una alternativa es buscar dentro de la sociedad cuáles son los errores propios y otra alternativa es buscar los chivos expiatorios afuera y siempre buscar el chivo expiatorio afuera es una dinámica más fácil de asumir. Con esto no quiero decir que esto sea siempre así, pero todos tendemos primero a echar la culpa. Y entonces estas teorías buscan o encuentran con cierta facilidad culpables externos a los problemas, las frustraciones y aquellas cosas que no podemos resolver en el plano interno. Así es. Ha sido muy bueno conversar con usted, señor Schwartz. Espero no sea la última oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, y aprovecho un saludo para toda tu audiencia y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias a Joel Schwartz, historiador, que nos ayudó a discernir algunas cosas que están en la palestra con respecto a todo este tema. Esperemos poder seguir haciendo este tipo de esclarecimientos y por supuesto les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado. Recuerden que estamos de lunes a viernes a las 8 de la noche en mi canal YouTube, sábados y domingos a las 12 del mediodía, siempre en hora Venezuela y siempre aquí en nuestro canal. Gracias a todos por habernos acompañado. Hasta mañana. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia, moralidad.